Gracias por seguir en sintonía con nosotros, a toda la gente que nos ve en Teleantillas, Canal 2, a la gente que nos ve por TV Quisqueya en todas las provincias y por Al Tanto TV, nuestra plataforma digital Sólidos en la Mañana, como el matutino de televisión que más se ve a través de YouTube. Gracias a todos, a Yossi, a la mamá de Yamel, a todos los que nos han compartido sus impresiones. Aquí estamos en los estudios de Al Tanto TV, tirando para adelante. Bueno, muchas cosas el día de hoy. Anunciaba Yamel antes de la pausa que estará con nosotros Borja Medina. Vamos a tomar el termómetro, a hacer una radiografía de lo que puede pasar a nivel político, a nivel social, con los nuevos acontecimientos históricos. Yo creo, no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos preso a un ex candidato presidencial y quizás muy cerca de tener un expresidente preso, como decimos en buen dominicano, que lo último que vimos fue con Salvador Jorge Blanco. Hay muchas cosas de políticos y empresarios que ambas funciones están combinadas. En el caso de Donald Guerrero, nos han hecho llegar a nuestra redacción un comunicado defendiendo la transparencia de sus operaciones en Puerto Rico, porque tal y como hemos visto en las informaciones, se habla de empresas tanto nacionales como internacionales. Dice el comunicado que manda la empresa de Donald Guerrero: todas las empresas cumplen minuciosamente las reglamentaciones financieras del gobierno federal de los Estados Unidos. El grupo Axis Autoactive, fundado por Donald Guerrero en Puerto Rico, salió en defensa de la legalidad y transparencia de la integridad de sus operaciones en el mercado, con más de 27 años de servicio, siendo el líder del mercado automotriz en esa isla. Las empresas fundadas por Donald Guerrero en Puerto Rico cuentan con casi 3 décadas de servicio y un amplio reconocimiento entre clientes y ejecutivos. Entre otras cosas, destacó que la seriedad y el compromiso de cada uno de sus 711 colaboradores del grupo trascienden cualquier persecución política que pueda enfrentar Guerrero en la República Dominicana. Detalló que las empresas del grupo Axis cumplen rigurosamente con todas las reglamentaciones financieras y con sus obligaciones fiscales en un marco de la transparencia. Dice también: entendemos válida cualquier cooperación entre funcionarios serios de la justicia dominicana y los de Puerto Rico, pues se comprobará que, como se ha visto año tras año, los concesionarios de las empresas lideran el mercado porque se ciñen minuciosamente a las reglamentaciones financieras del gobierno federal de los Estados Unidos, porque cumplen con los más altos estándares de calidad, de transparencia, de contabilidad, y pues todas estas cosas están contenidas en este comunicado que usted seguro verá circulando en varios medios de comunicación. El grupo Axis Automotive es el grupo de concesiones de automóviles líderes en Puerto Rico y representa las más famosas marcas en los Estados Unidos, Europa y Asia. Dentro del mismo se encuentran las siguientes empresas, que es Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro Chrysler. Departamento de Comunicaciones de Axis Automotive Group. Ahí estaremos viendo el despunte, sin duda, de las implicaciones que tiene este caso, no solamente en lo político, lo económico, lo social, y obviamente ya trascendiendo las fronteras nacionales. El día de ayer, señores, vimos algunas de esas consecuencias, específicamente en el caso de movilizaciones en el Palacio de Justicia. Gonzalo Castillo mandó varios tweets instruyendo a la gente que, aunque lo acompañe, pueda respetar las instalaciones de edificaciones de justicia, el orden público, la paz social, y precisamente pues en ese tenor y quien capitaliza también la crisis que hay, hemos traído a nuestro colaborador Borja Medina. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, agradecer la invitación, Colombia, Yamel, Iván Yael, Pedro Vargavila. Esto es evidentemente un contexto particular. República Dominicana se encuentra en una situación que hacía muchos años que no se veía, desde cuando el presidente Salvador Jorge Blanco se vio en una situación parecida y finalmente fue apresado también. A la orden. Desde tu óptica, yo quiero comenzar con la primera pregunta, Máxima y compañeros, a Borja Medina. Qué placer tenerte aquí en este día. Gracias. En términos políticos, Borja, tú que eres un analista acucioso del acontecer y de estos tipos de cosas,
como un buen consultor político, en términos políticos, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la posible repercusión o consecuencias que puede tener la Operación Calamar en todo el sistema político, no solamente para el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, ahí en buen dominicano tú me has hecho un consomé de preguntas, o sea, ahí hay una buena mezcla que permite hacer primero una introducción y una conclusión de las cuales serían las consecuencias. Mira, yo no estoy muy claro, honestamente lo digo, no estoy muy claro del nivel de consultoría política que puede haber del gobierno respecto de este tipo de temas. Evidentemente se habla de un Ministerio Público independiente. A temprano comienzo del gobierno se hablaba de estas cosas iban a ocurrir, pero hay un elemento. En el día de ayer, una persona que se conoció como el consultor o asesor, estratega fundamental de la campaña del presidente Abinader, colocó un tuit en el que de manera, digamos que sardónica, sarcástica. Que lo borró después. Que lo borró, por ahí está. Sardónica, sarcástica, hace una especie como de burla, de que se acabaron los intocables. Mira, eso le da un matiz político a lo que está ocurriendo. Sin embargo, yo, honestamente, cuando escucho que dicen persecución política, yo no le doy esa connotación. Porque para hablar de persecución política tiene que haber un componente ideológico, tiene que haber un componente, digamos que, bueno, político en sí mismo, electoralista, etcétera. Yo no lo veo así. Ahora, ¿qué hace que se vea así? El tiempo. Yo creo que el Ministerio Público, si bien es cierto que puede decir que ha invertido el tiempo en robustecer una investigación, en armar un caso blindado, etcétera, 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 sin embargo, esto coincide con ya un periodo preelectoral que va a iniciarse y con unas elecciones que estamos a menos de 11 meses ya por iniciarla. O sea, eso es lo que le da como el matiz político a esta situación de tipo judicial, de tipo jurídico, que mira, hay que decir que es una situación lastimosa. Al margen de quienes sean las personas, las figuras que estén envueltas, la repercusión que esto tiene para el país en ningún orden es positivo. Porque lo que estamos hablando primero es de alegados actos de corrupción que afectan evidentemente al Estado Dominicano y en consecuencia al pueblo. Y estamos hablando de personas que de alguna manera han sido empresarios, que tienen empresas que tienen unos niveles de movimiento económico en el país y en el exterior. O sea que esto de alguna manera yo no lo veo, cuando escucho que esto beneficia en tal sentido, yo no le veo el beneficio, honestamente lo digo. Borja, ya fuera de lo político, en lo social, tú estás al tanto de que Estados Unidos tuvo manifestaciones ese 6 de enero, famoso 6 de enero. Aquí pasó algo con los PLDistas que se manifestaron también. Estados Unidos está a punto de decidir si van a apresar a Trump o no. En el país tenemos una situación parecida. ¿Cómo puede esto afectar la sociedad dominicana, ese nivel de convulsión social que está pasando? Lo primero que tengo que decirte es que estoy al tanto del tema. Estoy al tanto. Mira, te digo lo siguiente, afecta. Y afecta porque estamos hablando de que cuando evidentemente ese es el derecho del pueblo, manifestarse, protestar en el sentido que así lo entienda. Ahora, cuando vemos las urgencias del pueblo, que son alto costo de la vida, desempleo, inseguridad, etcétera, cuando vemos cuáles son las urgencias del pueblo, yo no veo con buenos ojos ni que una organización política, ni que un líder político, ni nadie en sentido general invite, llame o permita que sus seguidores tengan este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Ayer vimos cómo simpatizantes o personas identificadas como PLDistas. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Borja. Pero, perdón, para concluir esta parte de pero lo que... Pero en eso mismo, ¿quién llamó al PLD ayer a esas manifestaciones? Donald Trump invitó a su gente a que se manifiesten para que puedan apoyarlos en el sentido de que supuestamente iba a ser apresado. Ahora, ¿quién llamó aquí? Porque en el tuit Gonzalo dice, no, quiero que preservemos el tesoro común que es la paz social. Sí, después de que ya estaba el problema. Estoy pero confundida. Mira ¿Qué es lo que pasa? Mira qué pasa ahí. En ese partido son grandes comunicadores. Ellos en la noche del domingo, me parece, convocaron a su militancia, a su dirigencia, a la Casa Nacional de ese partido.
Cuando tú convocas a una multitud en la que tú realmente ni siquiera vas a tener el control de lo que esa multitud puede hacer, no es necesario que tú le digas, hagan tal cosa. Ya el ánimo queda ahí, y el solo hecho de que tú no se lo impidas, ya tú le estás dando el mensaje. Además de que, señores, vamos a poner la cosa en su contexto. Un ex vicepresidente de la República salió marchando de la Casa Nacional con decenas de personas hacia el Palacio de Justicia. Pero después estaba controlando. Mire, no, sí. Los PLDistas no hacen eso. Bueno, porque esa es la esencia de él. Es una persona que en sí mismo trata de ser correcta. Es un PLDista formado. No se le, o sea, eso es, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y evidentemente son conductas que no se les reconoce a lo que se conocía como el PLD, disciplinado, organizado, que no era de ese tipo de prácticas, etcétera. Él quiso controlar la cosa, pero ya estaba en la calle. Exacto, pero mira, lo que te quiero decir con eso es que en el caso de Estados Unidos y del expresidente Donald Trump, ese es su estilo. Protesten, vamos a pegarle fuego a esto, vamos a manifestarnos, etcétera. Ese es su estilo, esa es su forma enardecida. Ahora, en el caso del PLD aquí, eso nunca ha sido así. Nunca ha sido así. De hecho, a mí me sorprendió sobremanera esa rueda de prensa o lectura de comunicado, mejor dicho, que dio el Partido de la Liberación Dominicana ayer, porque me resultó como muy provocadora, cuando ahí lo que manda es exclusivamente a salvaguardar la presunción de inocencia y sujetarse al debido proceso. Ahora, evidentemente hay un componente político. El gobierno hace esto porque, y hay que decir el gobierno porque el Ministerio Público forma parte del gobierno, es el brazo jurídico del Poder Ejecutivo. Pero es independiente. Y es independiente. De hecho, bajo la dirección de una magistrada como doña Miriam Germán, no se puede hablar de persecución política, o al menos yo no lo creo, porque la conozco y la valoro como persona y como profesional. Entonces, esto es algo que iba a ocurrir. Esto es algo que iba a ocurrir. O sea, que al inicio del gobierno ya se venía tratando este tema. Lo único que yo observo aquí, que políticamente no le favorece en ningún modo ni al gobierno, ni al partido oficial, ni al propio presidente Luis Abinader, es el tiempo en el que esto ha ocurrido. Mira, antes de seguir con la parte de a quién le favorece lo político, tú tocaste un tema que me gustaría hacer un paréntesis. En el caso de doña Miriam Germán Brito, ella, todo el mundo, tenemos un referente moral, estamos contentísimos con la posición que ella ostenta. Ahora, ella misma ha publicado, o ha salido varias veces, publicada comunicaciones de reprimenda que le hace a su equipo. Sí. O sea, también hay independencia de cada fiscal, o hay una línea que realmente sabemos que doña Miriam es que la está manejando, porque esa parte no nos queda clara. O sea, yo no dudo para nada de doña Miriam, porque ella misma fue que dijo, eso no estuvo bien que pararan a Jean Alain en el aeropuerto, eso no estuvo bien que no hagan el debido proceso. Entonces, ¿tiene doña Miriam realmente la línea, la batuta dirigiendo el Ministerio Público, o es que hay cada quien independiente? No, yo creo que sí. Yo creo que ella tiene, evidentemente, bajo su dirección está la Procuraduría General de la República. Yo creo que sí. Lo que sí también creo es que quizás los procuradores adjuntos a procuradurías especializadas, como es la del PECCA, también tienen unos niveles de independencia que quizás pueden hacer cosas que se perciban en consultas con la magistrada Miriam Germán. Mira, yo te digo algo, lo que yo observo de esto, amigos, es que no hay por qué atentar contra la dignidad de las personas. No hay por qué montar un espectáculo. No hay por qué hacer show de eso. Eso es lo que yo observo, digamos que lo que yo cuestiono de ese tipo de cosas. Pero al final, si hay una investigación, si hay un proceso abierto en contra de una persona que tuvo una función pública, de hecho a esa propia persona es la que le conviene que se cuestione su participación en la cosa pública. Ahora, el tema ahí está en que esto lo han convertido en un show mediático, y el tema está también que la prisión preventiva, esa solicitud de medida de coerción, esa medida de coerción la han procurado, digamos que para generar una especie de condena anticipada y de percepción de que ya está trancado lo que, o sea, en el argot dominicano, ya trancamos lo que teníamos que trancar.
Recuerden ustedes que cuando se declaró al presidente Abinader ganador de la pasada contienda, el público de sus seguidores decían, lo queremos presos, gritaban a coro. Entonces, esto no sorprende, a mí particularmente no me sorprende lo que está ocurriendo. Ahora, lo que sí me sorprende es cierto dejo de poca delicadeza en el manejo de los derechos fundamentales como la dignidad y el honor de las personas, y además ya temas de tipo jurídico que se generan, como la pena anticipada que prácticamente genera una prisión preventiva. Borja, ahora que tú tocas ese tema, varios miembros del PLD, y sé que más o menos lo has tocado en todo lo que nos has explicado hasta ahora, están acusando al Ministerio Público de, digamos que, de estar un poco en complicidad con el gobierno actual, de estar, digamos que, inclinado hacia ese lado para beneficiarlos a ellos y no procesarlos a los del gobierno actual y no tener ninguna investigación con esos del gobierno. Según tu óptica, ¿tú crees que podría existir algún tipo de complicidad o colaboración entre el Ministerio Público y el gobierno actual? ¿O tú entiendes que realmente ha sido independiente y que nada que ver? Complicidad y colaboración entre el gobierno actual no. Es que el Ministerio Público es parte del gobierno. O sea, hay un vínculo, son compañeros del gobierno. O sea, la magistrada Miriam Germán, la magistrada Jenny Berenice, el magistrado Camacho, son compañeros de función pública del presidente Abinader, porque es que eso forma parte del gobierno central, del Poder Ejecutivo. El Ministerio Público forma parte. Ahora bien, los preceptos, los principios, las reglamentaciones que le dan sentido, que forman parte de la arquitectura jurídica del Ministerio Público, le da garantías de independencia, de actuación me refiero. Ahora, tú me preguntas a mí, si yo entiendo que esto es una medida o situación que está ocurriendo con el conocimiento del presidente de la República, yo te diría que sí. Yo pienso que sí. Yo personalmente. Porque es que... Y fueron de su promesa de campaña de perseguir la corrupción. No, y al margen de eso, uno que quizás modestamente puede conocer lo que significa o lo que es un presidente de la República, aquí literalmente no se mueve la hoja de un árbol sin que el presidente de la República lo conozca. Pero lo voy a decir, lo digo más claro. Yo sabía que eso iba a ocurrir el jueves. El jueves yo, Borja Medina, sabía que eso iba a ocurrir. Entonces, ¿cómo es posible que un ciudadano común y corriente como Borja Medina pueda saber eso el día jueves y el presidente de la República no lo sepa? Tienes muy buenas fuentes tú, Borja. Bueno, en el fin de semana me di cuenta, porque cuando me lo dijeron, yo le dije, mira, es que ya eso se ha dicho tanto. Eso se ha dicho tanto. ¿Y ellos quizás lo sabían, Borja? ¿Quién? Los presos, los que están presos, sabían los allanados. Pero es lo que estoy diciendo, lo sabía yo, que soy un ciudadano común y corriente. Imaginamos que ellos lo sabían. Yo supongo que sí. Mira, yo supongo que sí. Iván, antes de pasar contigo, nuestra producción ha abierto una encuesta, y es que si el arresto de Gonzalo, Donald y toda esta clase política puede producir un colapso social en el país a propósito de los disturbios que vimos ayer en los predios del Palacio de Justicia. La gente puede votar en nuestra transmisión en YouTube. Hay cantidad de gente opinando. Lo que yo siento y mucha de la gente que está en nuestra transmisión, igual que ayer, es que la gente quiere sangre, la gente quiere candela, no caiga quien caiga, preso todo, lo que pasó fue, o sea, en eso es que está más o menos la gente. O sea, la gente no entiende ni el debido proceso, ni la dignidad. Algunos de los comentarios aquí son impublicables. Algunos como que ellos no pensaron en nada de eso, porque ya tú sabes que ellos están condenados, todos los que están en el proceso. Así es que bueno, la gente puede votar en nuestra transmisión de YouTube. Si puede producir un colapso social, económico, se puede traer inestabilidad si ahora el partido de oposición sale a la calle a defender a sus presos. Y después de esa pregunta, que me interesa mucho saber, ¿a quién le beneficia esto? Y si Leonel Fernández, que está como en el medio de esto, ¿qué beneficio o no le puede traer esto? Mira, primero, para referirme a lo que decía Colombia, me gustaría ver esos comentarios en el escenario que se están dando. Oye, ¿por qué? Porque todos los comentarios que yo he visto, todos, son de incredulidad respecto de la importancia o veracidad de esta acción del Ministerio Público. La mayoría de los comentarios que yo he visto son de incredulidad del Ministerio Público Independiente. Exacto. Son tendentes a que eso es un show mediático. Mira,
Yo no soy de la escuela que piensa que el mal ajeno le beneficia a alguien. Yo no pienso así. Yo pienso que esto es una situación lastimosa en la que se encuentran esos individuos, en la que se encuentra el país, en la que se encuentra ese partido. Y digo lastimosa porque es que nadie quisiera verse en esa situación. Y nadie debería tampoco desearle eso a nadie. Ahora, el que hizo algo contra el Estado Dominicano debe de responder en la justicia por eso. Ahora, ¿qué tiene que hacerse? Presunción de inocencia, presumir la inocencia hasta el final, hasta que una sentencia irrevocable diga que eso es así, o que eso efectivamente ocurrió, y un debido proceso para determinar si eso efectivamente ocurrió. Entonces, eso en primer orden. En segundo lugar, tú me mencionas al expresidente Leonel Fernández. Yo no veo en qué parte él está en el medio de esto, porque de hecho, justamente cuando estaba ocurriendo todo esto, él estaba marchando con miles de mujeres acá hacia el Parque Independencia. O sea, fíjate que veo como que las actividades son muy dispersas, o sea, no están vinculadas por un lado y otro. O sea, mientras el PLD estaba tratando de defenderse por un lado, mientras lo veo que estaban en defenderse por un lado, que está muy bien, eso es lo que le corresponde, a él yo lo veo muy concentrado en su partido, en la fuerza del pueblo, en las Pero mujeres, algunas cosas caen por default. A veces algunos está gerenciando, gestionando algunas cosas. Por ejemplo, el escenario que la gente ve muy claro y que mucha gente lo ha comentado, es que esta debacle que está pasando con el PLD, este nivel de repudio que se está creando de una forma u otra porque se está castigando a cada miembro, a cada quien que participó en ese partido se está castigando, o sea, se está desmembrando de una forma u otra, al menos la reputación de ese partido. Entonces, por default, si el proyecto PLD fracasa, lo que la gente dice que hay un chico, Abel Martínez de Santiago, que es muy afín a las cosas de Leonel Fernández, independientemente del partido, y que posiblemente eso pueda crear el escenario para una unión entre Abel Martínez, Leonel presidente, Abel vicepresidente. ¿Qué de cierto tú ves en eso? ¿Qué de posible? De posible es una posibilidad porque mientras esté en el escenario del juego político, todas esas cosas son posibles. De cierto, lo dudo mucho, lo dudo bastante, que eso esté tratándose, digamos, que con unos niveles de seriedad. Pero te puedo decir lo siguiente, mira, el presidente Leonel Fernández es una persona muy noble, de corazón noble, que este tipo de cosas, evidentemente como abogado, él manda siempre a inclinarse por el debido proceso y la presunción de inocencia. No se alegra de este tipo de cosas, no lo observo yo así. El caso de Abel Martínez, ciertamente es como tú dices, es una persona que ha tenido afinidad con Leonel Fernández en su discurrir político, en toda su trayectoria política. Ahora, te digo lo siguiente, esas son cosas que tendrán que darse. Cuando te digo que tendrán que darse es que el acercamiento de las fuerzas de la oposición al margen de este caso actual tendrán que darse. ¿Por qué? Porque es que en la historia político-electoral reciente se evidencia que lo que hoy significa la oposición significa muchos años de poder, o sea, muchos años de gobierno, y que esa oposición unificada es lo que puede verdaderamente competir de manera electoral y tener éxito. Dice, o sea, es por ahí que yo lo veo. Dice a propósito de eso, Borja, uno de los analistas y un comunicador destacado que nosotros respetamos de mucha trayectoria, don Julito Jacín, que esa operación Calamar llevará directamente a Leonel Fernández al Palacio Nacional. Tú como analista político, ¿qué apreciación tienes sobre esa afirmación? Y antes de que responda, dice Desiderio Fortunato Berroa, Leonel está muerto de risa, qué bruto es Abinader hacer esto en este momento, solo los brutos no se dan cuenta de que metió los pies en un solo zapato. Leonel tiene suerte, no hay forma. Mira, al margen de los ¿cómo beneficia eso, al margen de los calificativos esa... que dice el amigo, fíjate que él dice algo que fue lo que yo mencioné. Él utilizó la palabra en este momento. Lo que yo observo de este asunto es el timing, o sea, el tiempo en el que se ejecutó esa acción. ¿Por qué ahora entonces? Mira, bueno. Sus compañeros de gobierno entonces no. No solo eso, sino que el Ministerio Público tiene que tomar un tiempo para investigar. Tiene que, y más cuando se trata de este tipo de casos. De un caso complejo. Tiene que más de 3.000 páginas. Armarse lo suficiente para que no se le caiga en los tribunales. Aunque se observan, hay dejos que observan una precariedad en lo que se ha ido viendo. Mira,
no puedo venir aquí a hacerme el tonto y decir que esto, al margen de que no sea ese el deber ser, no puedo venir aquí a decir que no le beneficia a nadie. Puede haber una persona que cobre esta factura y que le vaya muy bien. Y ciertamente son aquellos que no están metidos en este tema. A eso me refería, que él está en el medio ahorita. Yo creo que personalmente él va a sentarse a analizar de qué manera él le puede sacar provecho a lo que está pasando. Yo no lo veo así. No veo que él se siente a analizar cómo le voy a sacar provecho a ya eso. se sentó, ya lo analizó. No, pero sacarle provecho no. Lo que pasa es que mira, en política, dejando de hacer, se hace. O sea, cuando tú no haces nada, ya hay manera de que tú con eso estés haciendo cosas que quizás te puedan favorecer. Te voy a poner un ejemplo: el silencio. El de Abel Martínez, el de Danilo, que no se ha pronunciado. Es diferente. No, es que esos son compañeros de las personas que están acusadas. Abel Martínez es el Pero candidato esos son compañeros de las personas que están acusadas. O sea, ese silencio yo no lo veo igual que un silencio de un expresidente. Sí. Por ejemplo, tú me preguntas a mí, un expresidente del PRM también debería guardar silencio. O sea, por lo que implica, lo que diga una figura de ese nivel. Pero él dijo que no le gustan las retaliaciones, dijo Hipólito Mejía. Bueno, ya eso da un indicador de cómo andan las cosas en el PRM. Porque ¿qué es lo que significa eso? Tú tienes un presidente en ejercicio, por un lado, hablando de Ministerio Público Independiente, de que caiga quien caiga, etcétera, 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 pero tú tienes, por otro lado, un expresidente de ese partido, con mucho liderazgo, el que conformó en términos orgánicos ese partido, diciéndote que no le gusta la retaliación, que no cree en el Ministerio Público Independiente. O sea, hay evidentemente una dicotomía, una diferencia respecto de la justicia. Hay una contradicción. Una contradicción en ese partido. Borja, finalmente sabemos que alguien va a cobrar la factura. Yamel y yo presumimos que es Leonel Fernández. Finalmente, ¿cuál es la lectura en un minuto de lo que nos espera a nivel de paz social, que es lo que Gonzalo decía en el tuit? Mira, te digo lo siguiente: el PLD cometería un error si llama a su militancia, a sus simpatizantes, a manifestarse en todo el país. Sí. Porque la gente no está en eso. La gente, queridos amigos, la está pasando mal, con temas de hambre, con temas de diferentes tipos. Entonces la gente, cuando tú, digamos que vas a protestar en una calle, una avenida, a obstaculizar el tránsito, y la gente anda en sus urgencias y en sus temas, eso no está bien. Y además los partidos son los que tienen que de alguna manera procurar, 1, la gobernabilidad, 2, paz social y estabilidad. O sea, ese es el propósito de los partidos, estén en el gobierno, estén en la oposición. Entonces, ahora mismo lo que manda es, digamos, que continuar prestándole atención a esto, ver que ya ayer se depositaron la acusación de manera formal, ayer se depositaron los documentos, y observar qué va a ocurrir ahora con una audiencia que tendrá que celebrarse en el juzgado de instrucción para las medidas de coerción, etcétera. O sea, ese es, digamos, que la ruta en lo inmediato de lo que se ve. En el aspecto político, bueno, digamos que los partidos tendrán que buscar un apoyo de estrategas o de consultores políticos que no metan la pata, que no pongan tweets, que no hagan este tipo de cosas, porque entonces deja entrever que hay un matiz o un interés político en esta acción. Porque si el asesor del presidente coloca un tuit sarcástico en burla sobre esto que está ocurriendo, entonces ahí les resta a ese Ministerio Público Independiente que ha sido, digamos, que medular en su discurso. Bueno, sigan a Borja Medina en sus redes sociales, siga Una Nueva Mañana. Vamos a una pausa muy breve, no se muevan de ahí.